Ciérrala y vuélvela a abrir. Bienvenidos una semana más a este podcast de seguridad informática de nombre Vulnerable. Yo soy Bernardo López, conductor principal de este espacio, y me acompaña Julio Figueroa, también conductor principal, pero pues alguien se tiene que presentar primero, entonces me tocó a mí. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate. Bien, bien, estuvo rara tu presentación, pero bueno, aquí estamos los dos de siempre, Lo los único dos que ya de puedo decir, costumbre. los dos de costumbre, lo único que puedo decir en mi defensa es que pudo Ujú. haber sido más rara aún, Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, no estuvo tan mal. Vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, Julio. Ujú. Oye, estamos viviendo finales de junio del 2026, lo cual quiere decir que estamos en plena época futbolera y mundialista. Sí, Y yo sé que antes de que arrancara el torneo, tú y yo decíamos, no, es que maldita FIFA la odiamos, su maldito presidente odioso y corrupto hasta el tuétano y asqueroso. asqueroso. Y te voy a decir la verdad, eso no ha cambiado nada. No, Sigue siendo corrupta la organización completa, así como su dirigente. cañón. Y te voy a decir, seguro su presidente, pero no será el único que sea igual de deleznable y cínico y demás. No, porque, bueno, antes estaba Blatter y decías, este cuate no puede ser más corrupto, cochino, cínico, etcétera, Ambicioso, etcétera, etcétera. sí. Y llegó Infantino y nos cayó la boca. Dijo, es que ¿A ustedes que no no? conocen nada. Efectivamente, ¿no? Pero ya una vez que empezó el mundial, me di cuenta de que, cómo es necesario, ¿eh? Aunque no te guste la organización que lo organiza y no te gusten las formas y no te guste que sea un negocio acaparador disfrazado como de una empresa o de una organización sin fines de lucro y demás, ya que empiezan los partidos y sobre todo ya en México se nos olvidó todo eso y qué buen festival y qué buenos videos y qué momentos tan agradables nos están dando. Fíjate que yo creo que estamos disfrutando mucho el mundial, Sí. a pesar de la FIFA, a pesar de la corrupción, a pesar de las tranzas que han hecho. Por lo menos en Estados Unidos y en México. De Canadá no he escuchado como que tanta tranza. Pero es la Es más, ni misma tranzas he organización, ¿tú escuchado. crees que no han hecho Pero nada? seguramente, era lo que te iba a decir, pero seguramente va a haber. Digo, nada más porque a lo mejor son menos, menos trompudos en Canadá que aquí, no lo sé. O a lo mejor hay menos lana que repartir, también puede ser. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que hay muchos partidos que no podemos ver, a menos que estés ahí suscrito en la plataforma de la que dijimos, no, nos vamos a suscribir y se acabó. A pesar de eso, ¿qué pachangón hay en todos lados? Y lo puedes disfrutar aún sin estar en el pachangón, ¿eh? No sabes a mí cómo me cambiaron las redes, mis redes personales, obviamente, de Ujú, ser antes del mundial constantes fuentes de información que me ponía de malas, mira, básicamente el mensaje que me llegaba por todos lados es, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin casa, te van a correr de todos lados y te vas a quedar hasta sin calzones, güey. Y de ujú. pronto empezó el mundial y mi feed se convirtió en un quiere volar, el gringo quiere volar, el coreano quiere volar, la poli quiere volar. Vamos a hacer Un que el perro quiere el volar. perro quiere volar, los carros quieren bailar, la gente, mira, hasta la gente que ha visitado México con la intención de ver partidos, el inglés este que ya se tomó videos comiéndose tacos de su perro, aguas de horchata en el carrito así callejero, Sí, sí, sí. pidiendo tlayudas oaxaqueñas y entrándole a la comida mexicana. Así, de ese tipo de ejemplos me han caído, me ha llenado la línea de mis redes sociales y no Yo, sabes yo, cómo se lo agradezco al Mundial, no a la FIFA, al Mundial y a la gente que han sí, hecho de no. este cambio, pero tan Oye, agradable, ¿no? ahora con el último partido de México, que además llovió cañoncísimo en la ciudad, la gente nadando en los charcos, o sea, un güey en un flotante, o sea, ya mi mente ya se quedó tan, mi imaginación ya se quedó tan cortita comparada con todas las ocurrencias e ideas buenas y malas que ha tenido la gente, que dices, no puedes, oye, digo, los que quieren volar
pero además que se ponen el Los reto de que volar sobre queremos el volar. puente, bueno, sí, Sí. los que queremos volar, pero sobre el puente de vasos de chelas, De chelas, sí. que dices, imagina, ¿cómo está esto tan padre? Sí. La verdad que se ve que la gente se la está pasando bien y qué bueno, porque hacía falta. Sí, Hacía sí, sí. falta. Ahora, ya que mencionaste eso de que suscribirte a la plataforma de streaming que no íbamos a hacer, Ah, sí. no vamos a platicar de lleno de este tema, pero ¿supiste de que hubo un hacker que si hubiera querido hubiera podido filtrar y streamear en gratuito todos los videos, todos los partidos de la FIFA? Sí, sí. Bueno, Se les pudo metió haber, hasta la cocina, güey. es que pudo haber hecho y deshecho lo que quisiera con el mundial Sí, a nivel mundial, a nivel mundial. porque era la transmisión, pues madre, Centralizada la vamos a general, llamarle sí. así. Sí, sí, sí. La pudo haber hecho gratis, sí, pero también pudo haber hecho la malísima de haber tumbado y nadie ve el mundial, ¿no? O Sí. meto el feed de un video que a mí se me ocurra y en lugar de mundial ves a un cerdo teniendo un orgasmo por 30 minutos. Porque dicen que así es el orgasmo de los cerdos. No sé qué tan cierto sea, pero No, no. corrió por una cadena a finales de los noventas que eso era, ¿no? Que así Eso era. decían. Entonces, eso Ese era decía. el rumor. Ese era el No lo rumor. sé. Entonces, pudo haber hecho muchas cosas, no las hizo, permitió que la gente viera el mundial. No, y además como que yo entiendo que se comunicó con la transmisora y dijo, oigan, creo que aquí les faltó un poquito de seguridad. Solo un poco, ¿no? Si no se Pero comunicó con ellos, déjame decirte que sí se comunicó con varios medios de comunicación porque documentaron y publicaron su historia sí. y está bien interesante. No la vamos a platicar del todo por temas de tiempo, básicamente, Ujú. pero ¿qué te parece si les dejamos la liga en la descripción del episodio para que si alguien tiene interés de saber cómo el mundial estuvo a punto de ser hackeado, por lo menos en su distribución de video, de video por internet, pues pues ahí se pueden enterar de los detalles, ¿no? Pero sí, Sí, lo que sucedió fue que dejaron la puerta abierta y este güey nada más de curioso dijo, pues a ver qué hay aquí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Qué podría hacer con estos permisos? Sí. Y básicamente era todo. Pero bueno, ya que platiqué de este cambio que tuvo mi feed de redes sociales, ¿qué te parece si nos vamos al antes y no al después? Que el después está mucho más agradable, pero el antes no lo podemos olvidar. Y Ujú. una de las empresas que ha hecho que muchos de los feeds de muchas personas, incluido el mío, sea lleno de titulares negativos, amenazantes y de, digamos, futuros negros, nada prometedores ni alentadores, es sin lugar a duda Meta. Sí. Ay, es que Meta nos ha dado de qué hablar. Harto, Y, harto. y pocas cosas buenas. Sí, Fui sí, muy, sí, sí, no. fui muy generoso, además. Yo no sé si sea puras cosas malas lo que nos de hablar Yo creo que últimamente. ya, pues es que en realidad yo tiene tanto que no escucho una noticia buena sobre Meta o de Meta. Yo creo que sus noticias menos malas es que, pues no sé, la nueva versión de sus lentes, ¿no? Por ejemplo, o sea, Hay una, imagínate. hay una, no es noticia como pues sí, bueno, es noticia, pero la finalidad o esa noticia no va a tener un impacto benéfico para la sociedad. Es nada más sumamente benéfico para Mark Zuckerberg y todos Sí, los accionistas. Se espera que este 2026 sea el primer año en que la empresa de publicidad digital número uno a nivel global sea Meta y ya no Google, desbancando a Google por primera vez desde que Google es Google, casi casi. Lo sas. cual es una cosa tremenda cuando te pones a pensar que Google es Google, ¿no? Y ahí hay varios. Puedes pensar que esto es un testamento para lo bueno que ha sido Meta. Yo digo que obviamente tienen su porcentaje de cosas que han hecho bien en hacer el negocio de publicidad digital. O que la gente ha sacado algunos beneficios pues de sus publicaciones, ¿no? Ah, Pero por al final de supuesto. cuentas es una salpicada de la cascada de dinero que hacen Metas en Google y todos ellos, ¿no? Sí, los dos al fin y al cabo, no, ninguno de los dos está pobrecito, ¿no? No. Ya seas el uno o el dos, estás inundado de billetes hasta en partes donde ni pensabas que podías tener dinero.
Sí, yo creo. Pero creo que el switch entre el uno y el 2, por supuesto que es mérito de Meta, pero también es parte culpa de Google y las burradas que está haciendo cuando su navegador, que era su principal venta de publicidad, te lo quisieron convertir en un chatbot de inteligencia artificial a producto de gallina, ¿no? Pues sí, 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 más bien fue, fue sin decir ahí les va, o bueno, sí dijeron ahí les va, pero sí fue algo así pues ya, o sea, estamos usando Si inteligencia quieren bien y artificial si por no todos también, lados. ahí les va. Ay, ya, no, Sí, vamos a quitarnos las máscaras, ¿no? Y ya, lo efectivamente. hicieron pues un chatbot, ya no Ah, es un buscador. enfocándonos en Meta y precisamente en este, si les gusta bien y si no también. Lo hacen con sus clientes y lo hacen con sus empleados. Y esa es la primera nota que queremos hablar el día de hoy porque surgió la nota de que el ambiente laboral en Meta está más podrido que las aspiraciones de Haití en el Mundial 2026. Oye, bueno, es que también las elecciones han dado sus sorpresas, pero Pero Haití hablando no de fue una de Meta, ellas. sí, no, no, no. Pero ya cada vez suena más el hecho de que las grandes empresas pues se ponen a correr gente a lo A lo loco, loco. nomás por decir pues ya tienen inteligencia artificial que puede hacer esa chamba. Sí. Que para empezar es una mentira, ¿no? Porque resulta que siempre no. Pero además el método, este, creo que ha sido una porquería, ¿no? O sea, es una porquería de principio a fin. Mira, qué tan porquería. Te voy a ilustrar una de las rondas que no ha sido una sola, la que ha tenido Meta de despidos. Ujú, Ahora sí que en su defensa creo que fue en la que anunciaron un despido de menor número de trabajadores, pero lo hizo este Zuckerberg. ujú. Ay, creo que ya estoy. Es que todos han despedido tanta gente deleznable que creo que estoy confundiendo el método de Zuckerberg con el de Jeff Bezos. Porque Zuckerberg no es mucho de tener presencia en Seattle. Él sí, casi Ajá. toda su fuerza del trabajo la tiene en California, en Palo Ah, Alto. ujú, Y este fue un ejemplo de, estoy seguro, de gente despedida en Seattle. Probablemente haya sido Amazon y no Meta. ujú, Pero de todas formas, se calcula que Meta ha despedido por ahí de 20,000 empleados recientemente con estas reestructuras y no es tanto porque quieran reemplazar esos 20,000 empleados con inteligencia artificial, o sea, no quieren sustituir la función que realizan estos empleados, simplemente es porque pues las inversiones que están haciendo en inteligencia artificial, en entrenar modelos, en construir infraestructura, el dinero tiene que salir de un lado. Y en una parte ha sido, pues, lo que me voy a ahorrar en salarios, la voy a meter en crear esa infraestructura, en entrenar esos modelos. Y sí, otra parte que también, obviamente, están queriendo sustituir gente con inteligencia artificial, lo cual creo que va mal por todos lados. Pero lo que no veo es cómo no previeron que esto no iba a caer bien en los empleados, que pues, la moral de una empresa cae, la moral de los individuos termina llevándose también la moral colectiva al suelo, si no es que más abajo. Y luego a esto le sumas que la empresa también, con la intención de entrenar modelos, le metió software espía a todas las computadoras de su negocio y estaban espiando, bueno, espiando o monitoreando, cuantificando toda la actividad que hacían los empleados, desde movimientos de mouse, clics en la pantalla, con la intención de entrenar los modelos, pero obviamente esto también da sospechas de estarán monitoreándome para ver si con esto pueden medir o intuir mi productividad y decidir si en la siguiente ronda de despidos me voy yo o se va alguien más, ¿no? Entonces, pues la gente está que se la quiere llevar candingas, ¿no? sí, es que, bueno, y también híjole, es que lo, vamos, sí, sí me deja sin palabras el que la herramienta que quieren desarrollar la usan entrenando o la entrenan con el trabajo que están haciendo sus propios desarrolladores. O sea, es una manera de hacerte el harakiri, ¿no? O más bien te están haciendo que te lo hagas tú, ¿no? Porque no te dicen.
que lo que tú estás desarrollando te va a sustituir y tú crees que no, o sea, que tú estás teniendo una herramienta o que estás desarrollando una herramienta. Para el crecimiento, para la ampliación de Sí, productividad, la ampliación de horizontes. Y no, los horizontes van a ser los mismos, nada más que tú ya no vas a estar ahí adentro, ¿no? sí. Oye, eso suena muy jodido y muy mal, pero te puedo ser cínico y decir que las cosas pueden estar peores. No, me queda perfectamente claro, ¿no? Te O cuento sea, cómo están peores y cómo resultaron peores para Meta y sus empleados, principalmente peores para sus empleados. Pues este software que estuvo haciendo tracking de todas las actividades de los empleados, Meta les aseguró que tenía la privacidad de los empleados en mente y la prioridad, ya como sabes, como todo, toda la vida, por ¿no? supuesto. Pues ya salió a relucir y encontraron en un repositorio, además casi abierto, los datos resultados de todo ese monitoreo y que se podría a partir de esos datos, y a través ya confirmado por el portal o los reporteros de Business Insider que ya tuvieron acceso a esa información, que ahí entre la información estaba toda la suficiente para identificar empleados, individuos dentro de Meta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si te quedaste en Meta ya la habías librado? Pues no, porque igual tu privacidad no se preocuparon mucho en preservarla ni cuidarla un segundo. Lo que les interesan son las utilidades. Tu privacidad es una porquería que ¿qué le va a importar? Mucho menos a gente en Meta. Te diría que me sorprende y no, porque, bueno, hemos sabido de varias filtraciones que ha tenido Meta, con la información de sus clientes. Y si no cuidan la información de sus clientes y usuarios, pues menos van a cuidar la de su personal, ¿no? Efectivamente. O sea, uno pensa, y yo no te podría decir qué es más importante si la gente que son tus clientes, al final de cuentas, o la gente o tu equipo. De trabajo y Ajá, porque entonces, digo, y te repito, me sorprende y no, porque pues, me queda perfectamente claro que Zuckerberg y sus cuates, pues no le son leales a nadie. Y aguas, porque también ha salido a relucir que de repente entre los altos ejecutivos de estas empresas de tecnología, de estas Big Tech que les llaman, pues de repente dicen, no, ¿y sabes qué? Fulanito, el que era mi cuate o el que era mi jefe o para el que trabajaba o el que trabajaba para mí, era así y asado y era un cínico y era un corrupto y además, entonces ya es el sálvese quien pueda, mira, vamos, ahorita confían entre ellos porque ahorita están ahí en el mismo barco, vamos a llamarle así, hago comillas de aire para los que nos escuchan, pero al ratito eso no te quiere decir que ese equipo va a ser de amigos por siempre, ¿no? mira, al fin y al cabo están creando una cultura y gente como Zuckerberg vive bajo un mantra de el que gana se queda con todo, ¿no? Y eventualmente cuando eres poderoso puedes ganar muchas, pero eventualmente si empiezas a desaparecer a todos porque vas ganando cada enfrentamiento que tienes, lo ganas y lo ganas y lo ganas, pues va a quedar una en la que solamente tu enfrentamiento va a ser contra otro coloso. Sí, Y en una de esas te puede tocar perder. Y la gente que te está ayudando a construir esa maquinaria de que te está ayudando a ganar todas por el momento, pues ni siquiera es que la estés recompensando o le estés reconociendo el esfuerzo y su contribución a tu maquinaria todas puedo. Y pues va a llegar el momento a lo mejor en que la maquinaria ya ni está en condiciones de ganar siempre, pues porque ¿qué interés le va a tener en desarrollar una máquina que no se interesa por ti, ¿no? sí, y es que lo hemos lo hemos visto a lo largo de la historia, que siempre hay un líder, no un líder, sino está el tiburón más grande, ¿no? Pero de repente llega alguien con un arpón y el tiburón dice, "Ay, no me va a hacer nada", y de repente, ¡chin! ¿No? O sea, Lo siempre, pone justo en el lugar preciso y sí, en algún momento llega ese David para el Goliat que ya está ahí establecido
y lo tira y lo hemos, o sea, ¿cuántas empresas ya no existen o ya no son ese dominante que lo era antes, ¿no? Me acuerdo mucho de BlackBerry, ¿no? Pues ya Kodak, Kodak, MySpace, Blockbuster. Blockbuster, por supuesto. Mira, a mí me encanta la historia del talón de Aquiles porque hasta el más poderoso piensa que no tiene un talón de Aquiles, pero créeme que todos lo tienen. Sí, sí, Y sí. muchas veces la manera más fácil de que te exploten y te peguen justo en el talón de Aquiles es con la arrogancia, pensando que todas puedes y que nadie te puede derrotar, que nadie te puede detener. Oye, que todo se resuelve yéndote a tu búnker de Hawái, ¿no? Exactamente. Que ahí nadie te va a poder hacer nada. Bueno, a ver, la fuerza bruta de toda la gente cuando esté encabritada al extremo y pidiendo tu cabeza, Oye, ¿y literal este y mugrosín está figurativamente. casado? ¿Quién? Sí, fíjate, ¿Zuckerberg? Sí, con hijos. Sí, por supuesto. ¿Viste la película de la red social? Ajá, ajá, ajá. En la película cuentan la historia ya de la esposa, la última novia que tiene en la película es con la que Ajá. se casó y con la que tiene hijos y todavía vive con Ah, ellos ok. y eso. Sí. Oye, pero bueno, ¿será que yo no tengo ese tipo de problemas en decir qué tipo de persona eres y qué tipo de educación le das a tus hijos? Y también cómo te ven tus hijos. Estamos hablando de Zuckerberg. No dudo que sus hijos lo vean a él mucho como él veía tal vez a su papá. Una transacción me puede dar o me manda a Harvard o me da el dinero para poner mi McDonald's, ya como estamos en algún momento esa historia, ¿no? Ujú. Que fueron los platillos que le presentó el papá a Zuckerberg. ¿Qué quieres? ¿Te pago la colegiatura en Harvard o te doy el dinero para que pongas tu restaurante en McDonald's? Y pues ya con un restaurante, pues de Ya. hambre no te vas a morir, ¿verdad? Ujú. ¿Eh? No lo dudo que algo así esperen del papá, pero Sí, en fin, bueno, también obviamente todo depende de obviamente a sus hijos quien les cuenta la historia, pues son sus papás y su papá y su mamá, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos se van a pintar como los buenos, ¿no? sin lugar a dudas. Pero bueno, la historia, la nota del día de hoy era principalmente sobre la arrogancia, la empresa de tecnología que no puede implementar un control mínimo indispensable para el acceso a información de identificación personal de sus empleados, que además obtuvo con un medio bastante gandalla de estar haciendo monitoreo de todas las funciones digitales y acciones digitales que hacían los empleados. Y si ni ellos pueden preservar la privacidad, ¿qué podemos esperar de alguien que a lo mejor su negocio ni siquiera está tan involucrado con la tecnología, ¿no? Sí, qué triste escuchar esas noticias porque pues ya no te puedes esperar nada peor, ¿no? O como decíamos, la promesa que sí tienes, o sea, siempre te prometen que nunca, que tu información está perfectamente resguardada y que no se va a filtrar y que tú estés tranquilo y no sé qué. Pero esa garantía ni ellos mismos se la pueden dar a su propio equipo. Efectivamente. Entonces, Ahora, la ya promesa que dices es que sí, siempre se puede poner peor y se siempre se pondrá puede peor poner. seguramente. ¿Quieres ver que se puede poner peor? Vamos a Échale. hablar precisamente también de privacidad, pero ya de una empresa que no es de tecnología. El ejemplo que yo te decía, ¿qué podemos esperar de los cuales los servidores, el Internet y el mundo digital no es el core de su negocio? ¿Qué te parece si hablamos de la industria turística y los cruceros, mi estimado Julio? Oye, yo siempre he querido irme de crucero en la vida. Porque yo siempre me he preguntado por qué la gente quiere irse a un crucero. ¿Por qué? No lo entiendo. Bueno, No lo entiendo porque comes, porque hay mucha comida. Hay hoteles 5 estrellas o Gran Turismo All Inclusive donde comida sobra y puedes comer 6 veces al día si tú quieres platillos diferentes. Yo he estado en uno de a lo esos. mejor es la idea, digo, es una experiencia que no he tenido, obviamente, y, y es como, pues si ya te has transportado por tierra, ¿no? Así, desde un coche, un autobús, en tren creo que no, pero pues ahí está el metro, entonces, pues vamos a decir que es Vamos lo a mismo. decir. Sí, Este,
también en avión, ¿no? ¿Me vas a Entonces, cantar que no vas en tren, vas en avión? ¿No necesitas a nadie a tu alrededor? no, no, fíjate que de ese sí no soy, no, no he tenido contacto Ok. mucho con su música, pero tal vez debería. Pero, pues ya que te falta, digo, no es lo mismo subirte en una lanchita que subirte en Pero a un... ver, por ahí va parte de lo que no entiendo por qué la gente quiere irse y subirse a un crucero. Hablas del tren, habiendo, del avión. habiendo películas como Titanic o cómo. Por ejemplo, por eso, por supuesto que sí, pero hablas de la experiencia de ya me subí a un avión, ya me subí a un tren. Son experiencias de transporte, de moverte de un lado al otro. Ajá. El crucero se va moviendo, pero realmente lo haces como una experiencia de vacacionar, de entretenimiento, Sí. de relajación. Y que tienes Todo la posibilidad eso de conocer distintos lugares turísticos. Todo eso, toda esa relajación, el asolearte, el meterte a la piscina, el comer buffet 3 veces al día, el ver un show musical en la noche, todo lo que haces en un crucero lo puedes hacer en costa, dentro Sí. ¿Quieres ir a conocer varios lugares? Los puedes hacer sin necesitar de estar 4 días en alta mar, porque por supuesto, a mí el tema de estar aislado en el mar y que además la madre esa se pueda hundir, que sí es el miedo que me puso Titanic, aunque nunca he visto la Ajá. película, conocer la historia de qué es Titanic y la tragedia que le ha pasado, que le pasó a Titanic, pero que le pasó a miles de piratas y de navegantes en la historia de la humanidad, ¿por qué me quiero exponer a ese riesgo de que me pase a mí si puedo Oye, tener el mismo entretenimiento en Los Ángeles o en Cancún o en Cozumel o en Las Vegas o o en en Nueva York Acapulco. o en Acapulco? Esa es una. Y el otro es de que no dejas de estar encerrado con 2,000 personas O y, las que le y- quepan. o las que le quepan y no debe de extrañarte porque una persona se sube enferma a un crucero y los cruceros son una fuente de un vector de propagación de los virus y las epidemias, pero como bárbaro, no se da más que en un salón de clases. O sea, ¿por qué vas voluntariamente a exponerte a esos dos riesgos? De que te subas al barco cuando también se sube alguien con el dengue o que al barco al que te subes se le hace fácil irse contra el yunque o contra el iceberg y terminas ¿Qué haciendo era lo que bucitos te con iba a los decir? tiburones. O sea, si de por sí ya tu miedo es que el barco se hunda, está la onda esta de la... No, no tiene mucho que pasó un brote de un virus ahí en Sudamérica, ¿no? Sí. Bueno, que hicieron parada en Sudamérica y de ahí empezaron a regar el virus por todos lados, ¿no? No lo COVID sé. también uno de sus primeros así infecciones colectivas del COVID fue en un crucero también, Pues sí, pero para igual que se no se te antoja. olvide. Pero bueno, somos un Oye, podcast de y seguridad. Ajá. para que a Flash le encante, me gustaría ir al crucero de Mickey Mouse, para que le acabe de dar así como diarrea, Diarrea es la que le y da no por mucho, un porque te voy a virus. decir una cosa, porque también es una cosa que pasa mucho en los cruceros. Pues la carne la tuvieron que haber subido 4 días, no llevan vacas y no están Me sacrificando queda gallinas en perfecto. el crucero, ¿verdad? Entonces de repente no es raro que un pedazo de carne Encubierta. se les echa a perder y de repente medio crucero está con una diarrea explosiva encerrados en su camerino, güey. ¿Por qué la gente quiere ir a esas experiencias? No tengo la menor idea. Créeme que a mí me encanta la playa, sí me encanta la alberca, sí me encantan los bares, me encantan los casinos, me encanta, sí, pero no necesito irme a una monstruosidad flotante para disfrutar de ninguna de esas cosas. Pero en fin, No sé, esos cuantos la han vendido muy bien, yo ¿por creo. qué, por qué estamos hablando de cruceros en un Sí. podcast de seguridad informática? Bueno, porque salió a la luz una brecha de seguridad, una filtración de datos de clientes de la empresa de Carnival Cruise. Carnival Y todo Cruise. mundo está expuesto a que en algún momento sean sus datos filtrados y demás. Aquí el Ujú, problema es de que la empresa fue contactada por las personas, los hackers que les robaron la información, ujú. las extorsionaron buscando un pago. La empresa se rehusó y hasta ahí puedo estar.
puedo ser solidario con el decir, pues a mí nadie me va a extorsionar y no te pago nada, ¿no? Sí, si no voy a estar financiando No voy a delincuentes. estar financiando delincuentes, no tengo ningún problema con una empresa que tenga esa postura y diga, pues a mí ni un centavo vas a sacar de mí. Pero Ujú. lo que sí puedo reclamar y reprochar mucho de la respuesta de Carnival Cruz es de que pasaron 44 días ellos Nada más. sabiendo que les habían robado la información de sus clientes y no hicieron ni una iota de esfuerzo por informar a esos clientes de que su información estaba en riesgo, de que sus datos, su O sea, nada identidad, más mes y sus... medio. Nada más mes y medio. Nada hicieron por ponerlos en alerta, por ayudarles a reducir un poco su riesgo, por hacer lo más que pudieran hacer de contención. No les importó. Y hasta que la información se volvió pública, la filtración fue cuando ya salieron a decir, ya sabes, lo de Bueno, pero todo entonces, mundo. ¿qué hicieron durante ese lapso? O Lo que sea, hicieron fue estarse preparando con la respuesta, ya sabes, en lugar de contacto a clientes y demás, tráete a los consultores de relaciones públicas, de comunicación con respuesta de, ¿cómo le llaman? Respuesta de de crisis. emergencias, respuesta de crisis y demás, para que los ayudaran al momento en que tuvieran que salir a dar la cara y decir, pues perdonen, pero aquí en Cruz la seguridad y privacidad de nuestros clientes es una prioridad. Pero ya sabes, toda esta serie de frases que escuchamos Ay, una y otra vez, es que nos enfrentamos a un actor muy sofisticado que no nos pudo oye, prevenir. pero también digo, me compartiste esa nota. Y no nada más agarraron a los de relaciones públicas, entonces, también sentaron a los abogados y dijeron, a ver, échenos los términos más, rimbombantes o los más amigables para que el guamazo no nos llegue tan No nos fuerte. llega tan fuerte. Estar preparados para suavizar el guamazo cuando nos llegue, ¿no? Sí, Y bueno, no es una filtración menor, es los datos de 6 millones, o sea, 6 millones de registros que incluyen pasaportes, número de pasaportes, números de licencias de manejo, fechas de nacimiento, es información muy sensible para alguien pudiera usar para robarse la identidad de alguno de esos 6 millones de personas. Y lo peor de todo es que no es la primera vez, o sea, la empresa ya tuvo una filtración previa, la cual fue penalizada por autoridades, me parece que europeas, y el ajá. problema es de que en aquel entonces la penalidad que les pusieron estuvo por ahí del rango de 1.2 millones de dólares. Y esto indica que entonces la empresa dijo, ah, pues mira ese costo, si yo hubiera invertido en Ay, seguridad y en protocolos, en estándares, en medidas mínimas y controles de implementación que previnieran esta brecha, me hubiera gastado más de eso, pues mejor sigo tratando la información de mis clientes con las patas. Total, si me la roban, pago mi multa y mira, mía culpa, y me den mi manazo y una yo disculpita, una ¿no? disculpita, y entre lo que pago en multa y lo que le pago a los consultores de manejo de crisis, pues me sale más barato que en hacer algo por preocuparme, porque esto no le pase a mis clientes que me dan de comer. Oye, y que por ahí estaba viendo que sus ganancias de estos, este, hijos de su, pues es de por ahí de como 6.000 millones de dólares al año, ¿no? Es una empresa to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 ta. Yo a mí me sorprendió mucho cuando empecé a meterme a ver de, ay, voy a comprar acciones, a ver qué pasa si le invierto. Fue cuando por COVID las empresas de estas, las acciones de estas empresas estaban en lo más bajo posible. Entonces dije, pues la pandemia se va a acabar, ¿no? Y sus acciones volverán a subir, Ujú. ¿por qué no compro? Y fue cuando me empecé a meter a investigar un poquito estas empresas. Sí, son empresas que ganan miles de millones de dólares al año. Y eso quiere decir que hay millones de personas que, de nuevo, sigo sin entenderlas, les encanta irse a exponer a la tragedia flotante, mano. Y a Sí, sí, la... sí, o sea, vamos, lo del Titanic no fue la primera vez que se hundió un barco y no será la última No será vez. la última. Tampoco, pues bueno, oye, así se colonizó América o se terminó de colonizar y pues nos trajeron hartas enfermedades que aquí no había, ¿no? Nos trajeron enfermedades, pero se llevaron el oro.
O sea, Ah, por supuesto. hubo ida y venida Sí, 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 hubo se llevó. intercambio de activos entre Europa y América. No creas que todo fue de allá para acá. Sí, 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 por supuesto. Ah, bueno, sí, también, ¿no? También, también. Salimos perdedores en todos los sentidos, pero así como nos trajeron algo, algo se llevaron. No te preocupes, mi estimado Julio. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas son las noticias, tristes noticias las dos, pero mira, todavía tenemos mundial que celebrar. Creo que todavía habrá videos que nos alegren un poco el día. Sí. Pues, ¿qué podemos hacer más que decirles, pues, llévensela tranquilos, busquen el video que los haga felices. Si tomaron un crucero de Cruise Carnival en los últimos meses, pues ya sus datos ya son más públicos que las luces del tráfico de la Ciudad de México. Entonces, pues, llévensela tranquilo, suscríbanse a Vulnerable, nada les quita y por ahí se enterarán de cuando sus datos han sido mal usados, pues ya para que se tomen una margarita y Una se vez les pase el más. paso, ¿no? Una vez más, exactamente. Fíjate que uno de los datos más sensibles de identificación que hay en Estados Unidos es el número de seguridad social. Y alguna Ajá. vez escuché un comentario muy cínico, pero muy cierto. Ya las bases de números de seguridad social se han robado tantas veces que en este momento ya debes de asumir que tu número ya es público, güey. No lo consideres como algo que solo tú conoces, no te hagas. En cierta forma, Sí, tristemente, ya muchas personas deberían de estar pensando en así, ¿no? O sea, esa pues sí. información ya es casi pública y bueno, esténse el cuidado, traten de hacer lo más que puedan para no hacerles tan fácil el mal uso de esos datos. Sí. Créanme que si se suscriben, nosotros no usamos su suscripción para mandarles ninguna clase de publicidad, ni revendemos su información, ni les exponemos a ninguno más. Así es que suscríbanse con nosotros, sus datos sí están seguros. No van a ser públicos, sobre todo si nos dejan un comentario en este O episodio, lo cual nosotros no nos vamos a encargar de publicarlos. nosotros Eso no nos sí. vamos a encargar de publicarlos, pero si nos dejan un comentario, además nos hacen más felices. Sabemos que nos escuchan y que les interesa lo que les estamos diciendo. Y prometemos con decirles más la próxima semana en Vulnerable, el podcast de seguridad informática. Gracias, Julio. Gracias a todos. Adiós. Bye.